Entonces voy a compartir pantalla y retomamos. Bien, ya. Habíamos quedado entonces en la segunda parte de los tipos de conectores y estábamos viendo los conectores estructurales, ¿ya? ¿Cuáles son estos tipos de conectores? ¿Ya? Algunos ya lo habíamos visto, pero no los habíamos visto como tan clasificados, ¿ya? ¿Y para qué nos sirven? ¿Ya? Estos se usan para explicitar la estructura o la jerarquía de la información en un texto. Por ejemplo, ver los conectores que son más importantes, recapitular una idea, por ejemplo, como les decía, organizar un párrafo, organizar una idea, dar cierto énfasis. Ya, estos conectores en realidad son súper importantes. De hecho, bueno, no sé si son más importantes que los otros, pero, o sea, un texto bien escrito siempre debe usar muy bien los conectores estructurales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son los que le dan como estructura al texto. O sea, sin estos conectores, el texto nos puede quedar muy desorganizado. ¿Ya? Nos sirve también para darle continuidad a la idea, continuidad a los párrafos, ¿ya? Y son súper importantes porque si están bien usados, va a hacer que el texto sea mucho más comprensible, ¿ya? Por ejemplo, si queremos hacer que nuestro texto sea más comprensible para los lectores, ¿ya? Es importante usarlo, ¿ya? Lo vamos a ir viendo. La primera Ujú. categoría que aquí aparece es la de organización. ¿Para qué nos sirve esta categoría? Ya indican claramente el orden de las ideas en un texto. Ya ejemplo de este tipo de conectores son, en primer lugar, a continuación, finalmente, en conclusión, para comenzar, terminar antes de terminar, etc. ¿Ya? Como si ustedes se van dando cuenta ahí, ¿verdad? Estos conectores de organización nos dan cuenta de que si la idea que vamos a comunicar va al principio, va al medio, va al final, si la idea es una conclusión, si estamos cerrando una idea, si vamos a hablar de una nueva idea, ya, o sea, nos sirve para organizar la información, ya, es súper útil cuando ustedes quieran organizar su información y no sepan cómo, si esto va primero, esto va después, para darle ese orden es que ocupan estos conectores, ya, son súper útiles en verdad. Ejemplo de este uso de conectores, ejemplo, a continuación se desarrollarán los principales postulados de la física cuántica, por ejemplo. Ya, a continuación quiere decir como, claro, que es lo siguiente que se va a decir. ¿Se entiende? Sí, es como el de orden, por decirlo también, claro, orden, Claro, sí, organización. de hecho, Sí, claro, el de organizaciones de orden, claro, sí, sí. Tenemos los conectores que son como para sintetizar, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, ya explicaron un tema en un texto, es súper útil usar estos conectores de síntesis. ¿Por qué? Porque nos sirve para hacer un resumen o explicar de manera más breve algo que ya se dijo antes, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Nos permite recapitular, introducir como un breve resumen en un texto. Los conectores más típicos, ¿cierto? De síntesis, ¿ya? Que al mismo tiempo son una habilidad, son los de ejemplo en resumen, en síntesis, como se indicó, con todo lo anterior, para condensar, recuérdese que, al recapitular, en concreto, en definitiva, en conclusión, etc. Ese en conclusión, si bien es uno de, aparece por ejemplo en el anterior, ¿cierto? En el de organización, ya en conclusión también sirve para dar cuenta de que se va a sintetizar algo que ya se dijo, ¿ya? O sea, es uno de esos conectores que cumple más de una función, ¿ya? Tenemos un ejemplo con todo lo anterior, es decir, acá se toma todo lo dicho, o sea, está haciendo como referencia implícita a todo lo que uno dijo anteriormente. ¿Ya? Es pertinente reflexionar sobre el significado de la tecnología para la educación informal, ¿ya? Se entiende cuál es el uso de este tipo de conectores, ¿verdad? O sea, son para sintetizar, para resumir algo que ya se dijo antes, ¿ya? claro. Ujú. O también sirven para retomar una idea, por ejemplo, el conector al recapitular, o para aclarar algo, por ejemplo, en definitiva, ¿ya? O en síntesis, ¿ya? Y están los de énfasis, que sirven para resaltar una idea, ¿cierto? Porque ustedes saben que todo tipo de texto a veces tiene ideas principales, otras ideas secundarias, ¿cierto? Entonces, siempre si ustedes quieren darle énfasis a una idea, les sirve este tipo de conectores, ¿ya? Ejemplo,
especialmente, sobre todo, cabe resaltar, principalmente, en particular, lo más importante, más aún. Ese más aún lleva el más del más de adverbio de cantidad, ¿cierto? Y el aún con tilde es equivalente al todavía, entonces como decir más todavía. Ejemplo, se ha destacado su aporte a la economía lingüística y en particular o en concreto, ¿cierto? O sea, porque ustedes van a especificar y van a darle énfasis a lo que van a decir ahora, a la facilidad de la transmisión de la información. O sea, si ustedes quieren destacar o resaltar algo, por ejemplo, si quieren, ya, supongamos que un lector está leyendo un texto que ustedes crearon, ya, y ustedes quieren ya que el lector se quede con una idea en particular, que haya una idea específica que ustedes creen que la idea más importante de su texto, es súper importante que ocupen los conectores de énfasis, ya, porque les va, como el nombre les dice, les va a ayudar a enfatizar aquello que ustedes quieren que el lector lo recuerde más, ¿ya? Ser un poco para eso, es como una ayuda a memoria, ¿ya? Bien, ¿alguna duda? En realidad esos son los conectores, pues los vimos todos, ¿ya? Ahí está la Mm. referencia, la Real Academia y algunos ensayos, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Quedó más claro ahora? ¿Se va entendiendo? Sí, no sé si se entiende, se entiende. Hay Ujú. que practicarlo nomás, como te decía. Hay Claro, que... o sea, todo lo que son el caso de los conectores, claro, o sea, todo va en la práctica y ser consciente de cómo los vamos usando. Por ejemplo, si ustedes escriben un texto, siempre releerlo, ¿ya? Las relecturas son siempre importantes.